mencioné en el video anterior, en este video les voy a mostrar cuáles son las ecuaciones matemáticas que le dan sustento a, esta, a este método, al método de función K de Ripley. Bien, generalmente se define esta función diciendo que lambda K, R, es el número medio de individuos dentro de un círculo de radio R alrededor de un individuo típico del patrón, pero sin contar ese individuo típico del patrón. Donde el lambda es la densidad de individuos o el número de individuos por unidad de área. También se puede pensar a este lambda como la intensidad media del patrón de puntos. Y la forma más sencilla de plantear la función es a través de este estimador. No podemos dejar de mencionar que lambda es el número de puntos del patrón sobre la superficie del área de estudio. Ahora bien, el estimador KR se define o es igual a 1 sobre S lambda por 1 sobre N perdón, por la sumatoria de las distancias entre los individuos y entre cada individuo yésimo y los individuos j-désimo que se encuentran cerca de ese individuo yésimo dentro de un determinado radio. Esta parte de la función de este estimador KR es una función indicadora que toma valores de 1 si la distancia entre el individuo yésimo y el j-désimo es menor o igual que R, y toma valores de 0 si la distancia entre ese individuo yésimo y el individuo j-désimo es mayor que R. Esto lo hace para cada uno de los puntos, como vimos en el video anterior. En la práctica, para poder determinar qué estructura de patrón de puntos tienen nuestras observaciones, se usa esta función LR, que es la raíz cuadrada de KR sobre pi, ya que además de tener una varianza constante, permite una interpretación más cómoda del test. Y bajo la hipótesis nula del CSR, que es esta aleatorización espacial total, el valor esperado para LR es R. Y si esto se cumple, o sea que LR es igual a R, el patrón de puntos que nosotros estamos analizando se encuentra distribuido al azar. Si el LR es mayor que R, ese patrón de puntos se encuentra agregado, y si el LR es menor que R, se encuentra distribuido de manera uniforme. Este gráfico que muestro acá no es mío, lo saqué de internet, pero me parecía interesante porque en un solo gráfico muestra cómo en diferentes radios va cambiando cómo se encuentra distribuido ese patrón de puntos. Nuestras observaciones o las observaciones de la persona que hizo este gráfico es la curva negra, la línea punteada roja es el teórico, el esperado por Poisson, y esta envolvente gris es la envolvente que generan las múltiples realizaciones de Monte Carlo, y es la que nos sirve para comparar con nuestras observaciones. En este caso vemos que entre el radio 0 y radio de 0.19 aproximadamente, el patrón de punto que le dio origen a este gráfico se encuentra agregado entre el 0.19 y el 0.23, pongamos, o 22, se encuentran, ese patrón de puntos se encuentra distribuido al azar, y por encima de 0.24, 0.23 de radio, estoy diciendo, el patrón de puntos se encuentra distribuido de manera uniforme. Esta es la lectura que se hace del gráfico de esta función LR. Hay
otra prestación más que nos da esta función K, que es la función K pesada, que en presencia de un patrón de puntos marcado, esta función puede modificarse para considerar la intensidad de cada evento en el espacio. En el caso del dataset que yo voy a mostrar en el video que viene, analizándolo con el RStudio, la intensidad es la prevalencia de infestación por casa o la cantidad de vinchucas que hay en cada una de esas casas georreferenciadas en un área rural. Esta ecuación es muy parecida a las anteriores, solo que se le agregan estas variables x, que esta variable x es una variable aleatoria, que es x grande, que toma valores de x chiquita para cada uno de estos eventos y j que estamos analizando. Nuevamente, esta función indicadora toma valor de 1 o de 0 si la distancia entre el punto I y el punto J es menor que el radio R de la función, toma valores de 1 y toma valores de 0 si esa distancia es mayor que R. Bien, y para evitar estimaciones sesgadas de esta función KR, sobre todo cuando se tienen en cuenta radios grandes, se debe contemplar el efecto borde. Este efecto surge porque los puntos que se encuentran por fuera de los límites del área de estudio o del área que nosotros delimitamos no son tenidos en cuenta para estimar esta función KR. Aunque se encuentren a una distancia menor que el radio alrededor de ese punto iésimo que estamos analizando. Es por eso que a las funciones, estas que vimos anteriormente, ya sea la función simple o la función marcada, se le agrega este parámetro mu, este parámetro mu equivale a la proporción de la circunferencia dentro del área de estudio. En este caso yo puse dos ejemplos diferentes de las diferentes formas que puede tomar este valor mu a través de estas ecuaciones. En el caso 1 es para los puntos que se encuentran más cercanos a un borde vertical, y la ecuación toma esta pinta donde el valor E es la distancia al borde más cercano de cada uno de esos eventos iésimos que se encuentran cerca del borde. Y en la ecuación que toma la pinta número 2 tenemos dos valores de E, que es el valor E1 y E2, que son las distancias a los bordes verticales y horizontales respectivamente para ese evento iésimo que se encuentra cerca del vértice. Bien, entonces acá les muestro cuál es la proporción de ese círculo que queda dentro del área de estudio. Este patrón de puntos que se observa en esta imagen fue generado por casas georreferenciadas en una zona rural del Chaco, que es lo que les había contado al final del primer video, y lo que les voy a mostrar en el video que sigue es cuál es la estructura espacial que tiene este patrón de puntos según el análisis que vamos a hacer con el RStudio.